de los riesgos, de qué puede pasar también. Así es, justamente vamos a enlazarnos ahora con un especialista, con el doctor Rey Tixe. Él es médico endocrinólogo, para que podamos preguntarle en qué caso se presenta con la diabetes, si es un tema genético, hereditario. Vamos a enlazarnos con él justamente para que nos pueda ayudar. Doctor, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Ok, doctor Tixe, estábamos viendo este caso de una paciente que tiene malaria, pero se complica con la diabetes. Entonces, exactamente, ¿quiénes son los pacientes que llegan a tener la diabetes? ¿Un tema hereditario? Bueno, el tema de la diabetes depende de varios factores. Uno de ellos, precisamente, es el hereditario, y es un factor de riesgo tener un familiar en primer grado. O sea, un padre, un hermano cercano. Eso va a ser un factor de riesgo. Y el otro factor es el factor ambiental, que viene a ser el aumento del peso, sobrepeso, inactividad física, el estrés, que es lo que también finalmente va a influir en que una persona haga diabetes o no. Doctor, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema hereditario? ¿Esto puede darse también de esta manera? ¿Y cuáles son los síntomas, las alarmas que uno tiene que tener? ¿A partir de qué edad, por ejemplo, uno puede chequearse, hacerse revisiones? Bueno, esencialmente a partir de los 35 años se recomienda que haga un control de glucosa al año, ¿no? Una vez al año un control de glucosa en ayunas. 35, 35 años. Pero claro, si usted tiene otros factores como por ejemplo es hipertenso, tiene antecedentes de colesterol alto, triglicéridos elevados, o si son mujeres, síndrome ovario poliquístico, ¿no? Lo cual puede ser incluso en mujeres jóvenes, o mujeres que hayan tenido antecedentes de diabetes en el embarazo. Entonces, ellos también deberían hacerse el control anual de despistaje de una glucosa en ayunas, ¿no? A partir de los 35 años. Doctor, ahora, dígame, sí. Y entonces, cuando se trata de un padre, por de factor genético hereditario de padre o madre, entiendo que es un 40% la probabilidad que uno también tenga diabetes. Pero, ¿qué pasa cuando papá y mamá tienen diabetes? ¿Eso se eleva que al 80%, 70% de probabilidad? Puede elevarse entre un 60%, 70%, pero sin embargo, el tema genético tiene que ver, pero hasta 40% han dicho, ¿no? Si suman los dos familiares, claro, puede ser 60%, pero no considere también el medio ambiental, ¿no? O sea, el sobrepeso, la obesidad y la actividad física, eso va a tener el tipo de alimentación, la comida chatarra, los ultra refinados, esos son los que van a tener mayor peso. Ok, ¿y qué podemos hacer, por ejemplo, doctor, si ya en casa tenemos a papá, mamá o algún abuelito que presenta diabetes y de repente, no sé, por allí no se siente mal, tiene el diagnóstico, pero sigue su vida tal cual con el tema de dieta, quiero decir, comiendo de repente cosas que no debería? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el ABC? Lo primero que tenemos que nosotros ahí atacar para contrarrestar la diabetes. Bueno, me mencionaste también los signos de alarma, los síntomas. Efectivamente, diabetes es una enfermedad lamentablemente silenciosa, no da síntomas. No da síntomas, y eso hace pues que la persona no se dé cuenta que tenga diabetes, no lo diagnostique, no acuda al médico, y también va a actuar de otra forma, ¿no? O sea, tiene el diagnóstico, pero como no le da síntomas, no le da mucha importancia, ¿no? Aparte de que tiene otras cosas pendientes que hacer y eso lo va relegando. Lamentablemente los síntomas que van a dar es cuando el azúcar está muy alta, por ejemplo por encima de 250, 300, como puede ser aumento de la sed, baja de peso, aumento de la frecuencia urinaria, aumento del apetito, pero eso es solamente cuando está ya muy elevado. La glucosa debería ser normal hasta 100 o 110, y la diabetes se diagnostica cuando tiene la glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en ayunas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esos valores va a producir daño, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es evitar consumir ultraprocesados, ¿no? Y hacer actividad física por lo menos 3 horas a la semana, ¿no? Para que puedas regular eso. Claro, se trata de hacer un cambio de vida en el chip, a la alimentación, al estilo de vida, ¿no? Pero también es importante, doctor Tixe, poder conocer los diferentes tipos de diabetes que hay, ¿no? Entre el 1 hacia el 5. ¿Podría usted, por favor, comentarnos sobre los tipos de diabetes, la diferencia entre uno de ellos? Bueno, la diabetes tipo 2 es la causa del 98% de las diabetes en el Perú, ¿no? El tipo 2. ¿Y qué características tiene? O sea, la diabetes tipo 2 se da sobre todo en personas mayores de 35 años, y los factores de riesgo son sobrepeso y obesidad, ¿no? Eso. Ahora, diabetes tipo 1 se va a dar en cerca del 1%, sobre todo en personas más jóvenes o niños, ¿no? O adolescentes.
Pero en general todas las diabetes van a ir progresando silenciosamente y finalmente, si es que no se controla el azúcar, estos van a producir daño en las arterias, tanto en la retina, o sea, en el ojo, en el riñón, en el cerebro, en el corazón. Por ejemplo, la principal causa de ceguera en el Perú es la diabetes. Ajá. La principal causa de insuficiencia renal, es decir, que requieran hemodiálisis, es la diabetes. La principal causa de amputación de miembros inferiores en el Perú, o sea, de las piernas, hay un empate entre la diabetes y los accidentes de tránsito, que como ustedes saben, en el Perú es muy frecuente los accidentes de tránsito. Pero la diabetes, doctor, está ahí arriba, ¿no? Causando otras cosas lamentablemente. Yo creo que es pertinente también contarle a la gente entonces que la diabetes puede desencadenar o ser el disparador de otras cosas que son lo que vemos siempre, ¿no? En los hospitales, el tema de las amputaciones y demás. ¿Qué otras enfermedades puede desencadenar, por ejemplo? Bueno, está asociado también al cáncer, a diferentes tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de páncreas, y también que las infecciones sean más severas, ¿no? Las infecciones sean más severas. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta, como el caso mencionado, de la señorita, claro. Afecta el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensas, los macrófagos, esas células que son nuestra primera línea de defensa, ¿no? Contra gérmenes, y las disminuye. Entonces, es por eso que las infecciones son más agresivas, más severas, y ahí se va a producir un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir? Que el aumento del azúcar disminuye la respuesta inmunitaria, disminuye la respuesta de defensa, y el hecho de que la respuesta de defensa sea más débil, la infección crece, se hace más intensa, y al hacer más intensa la infección, hace que el azúcar suba otra vez, y esto así se hace un círculo vicioso. Si no recibe tratamiento oportuno, puede tener... Claro. Doctor dice, siempre sabemos el tema de la diabetes asociado con el exceso también de azúcares al margen de los ultraprocesados, ¿no? Y por ejemplo, ponga usted de que hay un paciente que diría, bueno, no consumo tanto azúcar, sin embargo tengo los edulcorantes como una alternativa. ¿Esta es una saludable alternativa para aquellos que son pacientes diabéticos? Claro, ahí hay dos afirmaciones, ¿no? Primero, a veces es frecuente, efectivamente, como dices, que los pacientes dicen yo no consumo mucho azúcar, pero en realidad más que el azúcar per se es los carbohidratos, ¿no? Es decir, puedo consumir poco azúcar, pero consumo pan, consumo papa, las harinas en general, porque estas, una vez que uno las ingiere, se van a traducir en glucosa, en carbohidrato a nivel sanguíneo. El cuerpo todo lo traduce en una sola medida. Doctor, y ya que estamos hablando del tema de alimentos, a ver, de repente podemos hacerlo esto también utilitario para la gente que quizá por ahí no tiene para un diagnóstico, que ya no tiene para ir a un médico seguido. ¿Qué alimentos sí y qué alimentos deberíamos evitar, aparte de los carbohidratos que ya nos ha adelantado? Bueno, es que, por ejemplo, si van a consumir bebidas alcohólicas, en lo posible las que tengan menor cantidad de azúcar, ¿no? Por ejemplo, el vino seco, por ejemplo, ¿no? El vino seco, si es que tuviera una celebración o un evento inevitable, podría usarse. Un vinito seco en poca proporción, obviamente, ¿no? En poca proporción. En poca proporción, ¿no? En general, consumir el agua también, agua no sin dulce, ¿no? Agua normal, puede consumir también entre 1 o 2 litros al día, eso también le va a ayudar a poder mejorar su filtración de glucosa. Y lo que mencionaste antes sobre el edulcorante, antes se consideraba que era inocuo, ¿no? O sea, que no producía daño, no, pero en realidad sí, también está asociado a aumento de la insulina. O sea, nosotros no recomendamos tanto suspende el azúcar y uso de edulcorante, eso no recomendamos, sino decimos baje su consumo de azúcar en general, ¿no? Poco a poco vayas acostumbrando sus hábitos, la lengua, digamos, el sentido gustativo, a disminuir el consumo de azúcar, ¿no? Eso es lo que se recomienda en general. Doctor Tixe, ¿y usted considera que la diabetes también puede de una forma afectar la salud emocional de los pacientes? Me refiero a esta constante diaria que tiene que hacer muchos cambios en sus rutinas. Sí, va a afectar el sistema emocional. De hecho, que el diagnóstico ya de diabetes podría ser un efecto negativo en el paciente, ¿no? O sea, claro, él tiene diabetes y eso lo puede afectar en su ánimo, ¿no? Es como una mala noticia en realidad. Claro. Algunos ya tienen un ejemplo, han tenido una experiencia cercana con un familiar y ha sido negativa, entonces pueden reaccionar de manera negativa. El hecho de que tenga depresión, temas depresivos, o sea, baja de ánimo, descuido, desgano, insomnio, eso también puede afectar su adherencia, su respuesta al tratamiento, ¿no? Como que se echan al abandono y ya no toman su
Así es. Doctor, le comento que además este noticiero es totalmente interactivo. Hay mucho interés por parte de los televidentes por lo que usted está contando y quisiéramos que reitere, por favor, los signos de alerta que nos tienen que llevar a buscar precaución, a buscar una opinión médica, a buscar un nosocomio. Tanto en pequeñitos, tanto en adolescentes, usted está diciendo a partir de los 35 años ya hacernos un chequeo, y también los adultos mayores. ¿Cuáles son esos síntomas, por favor? Yo creo que más que los síntomas, factores de riesgo, ¿no? Si tienes antecedentes de hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, antecedentes de haber tenido durante el embarazo diabetes o síndrome de ovario poliquístico, acude al control con una medida de glucosa al año. Si tienes más de 35 años, también un control de glucosa en ayunas al año. Ahora, ya de síntomas, si tienes mucha sed, mucha orina y aumento del apetito, y en ese contexto bajas de peso, ni hablar, tienes que acudir lo más antes posible al consultorio, porque es muy probablemente que tengas esos diagnósticos. Y eso en los niños también es los mismos síntomas, ¿no? Mucha sed, mucha orina, o sea, aumento de la frecuencia urinaria, aumento del apetito y baja de peso, ni hablar, tienes que ir rápidamente al pediatra para que le evalúen, porque un diagnóstico muy probable es eso. Doctor, una última preguntita. Recuerdo una ocasión cuando también conversé con médicos sobre el tema de la diabetes, que decían que cuando había un tema de coloración más oscura en la parte del cuello, por ejemplo, o en la parte de atrás, podría también ser símbolo del tema de la diabetes. ¿Es así? ¿Nos podría comentar en qué consiste esto, por favor? Sí. O sea, los pliegues, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, en la parte posterior del cuello, las axilas, en las ingles, o sea, en los pliegues, ¿no? O sea, en los dedos, en los codos. Todo lo que viene a ser un oscurecimiento. Eso se llama acantosis nigricans. Eso se da sobre todo en casos de cuando la insulina se eleva, la insulina resistencia. Esto se va a elevar en personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Es una respuesta, digamos, del páncreas que está intentando compensar, está tratando de evitar que el azúcar se dispare. Entonces está liberando mayor cantidad de insulina y eso está tiñéndolo de manera secundaria. Claro, me parece que es importante porque es una evidencia ya física, eso sí se nota y uno tendría que ir, pero me quedo con esto, a partir de los 35 años, una vez al año, particularmente no lo sabía, pero fíjate, siempre es bueno también, por eso, entrevistar a médicos que nos puedan orientar. Sí, honestamente, muchísimas gracias, doctor Tixe, porque nos sirve muchísimo la buena información que usted da como especialista médico endocrinólogo.